También quiero que ponga mucha atención y tome nota si usted gusta. Amén. Le damos la bienvenida a todos, también los que están aquí, los que nos escuchan a través de las redes sociales, de cualquier parte. Hoy es un día, pues, donde comienza ya el primer domingo del quinto mes, ¿verdad? Amén, hermanos. Estamos ya en el quinto mes, miren, así como los dedos de las manos, son 5 meses. Esos 5 meses han transcurrido. La pregunta es, ¿cómo va nuestra relación con el Señor en esos 5 meses? ¿Cómo va? ¿Cómo va la relación? Usted póngase a pensar, a ver, comencé en enero, dando algunas resoluciones, pero ¿cómo está mi relación con el Señor? Hoy escuchaba en la mañana la predicación del pastor Eliodoro Contreras, una predicación muy, muy confrontativa, que nos llama a que estemos preparados, hermanos, porque vienen tiempos difíciles, no para asustar a nadie, pero me refiero que es tiempo de levantarse. El cristiano, el que se denomina creyente, seguidor de Jesús, porque le digo, van a venir tiempos y ahí va a ser la cosa que pone un ejemplo el pastor Lolo de que el diablo va a atacar a aquellos que verdaderamente estén sacando la cara por el Señor. O sea, vamos a traer, como aquí dice el pastor, ponía el ejemplo de como los que han ido a la tienda Target, vamos a traer un Target nosotros ahí, los cristianos verdaderos, y el diablo va a decir sobre ellos, como decimos entonces, pero hay que ser de eso, no es que nos ataquen, hermano. Lo importante es dar la vida por el Señor. Amén. Dicen amén. Amén. Hay que dar la vida por el Señor, porque creo que es lo mejor. Mañana nadie lo sabe. Así de que pongámonos bien ante este quinto mes, que este quinto mes lo terminemos agarrados de como decía la alabanza, con mi Jesús caminaré. Este quinto mes, y luego el sexto, y así sucesivamente, hasta que el Señor regrese. Les decía hace rato a los hermanos, les decía, hay un dicho en el mundo que se dice, y lo he dicho muchas veces, dice, no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. O sea, Jesús va a venir, ¿cuánto lo creen? No es que está retardando su promesa, como dice 2 de Pedro 3:9, sino que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces, necesitamos comenzar a tener un estilo de vida espiritual. Y para eso vamos a dar un tema también muy importante para nosotros, que se llama el peligro de posponer a Dios. ¿Amén? ¿Cómo se llama el tema? Ok, vamos a leer. Vaya conmigo en su Biblia. ¿Cuántos trajeron la palabra del Señor? Hechos capítulo 24. Y también los que nos escuchan también por medio de las redes sociales, que pongan su comentario de dónde nos escuchan. Queremos saber más de ustedes. Queremos saber si la palabra de Dios ha sido de bendición para sus vidas también. Capítulo 24 del libro de los Hechos, verso 25. Solamente voy a leer un versículo, pero un versículo que tiene mucho de dónde que cortar, como si mucha tela de dónde cortar. ¿Ya lo tenemos? Amén. Hechos 24, 25 dice, y disertando Pablo acerca de la justicia, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Voy a leerlo otra vez más. Dice, y disertando Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Padre, gracias por este tiempo. Señor, que Jesús seas tú hablándonos por medio de tu Santo Espíritu. Habla a tu iglesia, habla a los oyentes, Señor, a los que están del Señor escuchando por medio de la internet, que tú hables y que tú traigas la bendición por medio de tu santa palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Bueno, entonces, les decía, el peligro de posponer a Dios. Hoy en día ha salido mucho lo que viene siendo, pues le he dicho, yo le he puesto, como quien dice, el síndrome del después. Y eso le ocurrió a este señor, que ahorita vamos a entrar en detalle. Pero Dios, hermano, nos está dando la oportunidad. Posponer a Dios es muy peligroso. ¿Cuántos saben que el mañana no está garantizado? Mire, nos puede pasar un accidente y
podemos quedar ahí, hermanos, tirados. Pero por eso aprovechemos la oportunidad. El Proverbio 27 dice, mire lo que dice, para que usted la note, dice verso 1: no presumas del día de mañana, pues no sabes lo que el mañana traerá. O sea, nosotros no tenemos asegurado el mañana, amén. Tenemos ahorita estos segundos que estamos aquí, y aún los otros próximos 25 minutos o 30 minutos no sabemos lo que puede ocurrir. Entonces, como creyentes, y este tema es para creyentes y no creyentes, porque Dios, hermano, nos da la oportunidad de que lo busquemos a Él y que le sirvamos y que seamos personas, hombres y mujeres delante de Dios íntegros, y que vivamos la palabra de una manera apropiada, de una manera que sea lo mejor para el Señor. No perfectos, por supuesto, pero sí maduros, amén. Maduros para el Señor. Miren, entonces, el llevar, hermano, una vida de muchos ajetreos o de mucho trabajo, eso puede traer mucho problema para nosotros en un futuro. Entonces necesitamos tomar una pausa y necesitamos comenzar a escuchar el verdadero mensaje, que es el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el verdadero mensaje que puede transformar nuestras vidas. El mensaje, hermano, del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, es el que cambia nuestras vidas, amén. Es el mensaje que cada ser humano debe de escuchar. Cada ser humano necesita escuchar. Y en este caso, hoy, hermano, volviendo a lo que es el texto que leímos, la vida de este hombre era un gobernador de Judea. Muchos han oído hablar de él, probablemente no. Pero era un hombre que, hermano, estaba en una posición de poder, de preeminencia, en una posición como en muchos hoy en estos tiempos, muchos que están en el mundo, que tienen sus posiciones en el mundo, y muchas veces se dedican a extorsionar personas, o se dedican, hermano, a vivir de las personas cuando les piden dinero para que no sean, hermano, quizás encarcelados o qué sé yo. Así estaba el apóstol San Pablo delante de este hombre que era el gobernador de Judea, que se llamaba Félix. Pero miren, la oportunidad le llegó a su vida. ¿A cuántos de nosotros se nos ha presentado la oportunidad y no podemos posponer esa oportunidad? Hoy en día el clásico dicho que se usa es después. Vamos a hacer esto para después, hermano, no tengo tiempo. Hermano, vamos a alabar a Dios después. Vamos a ir a una vigilia después, no tengo tiempo hoy. Vamos a hacer esto para el Señor después. Es el síndrome del después que se está ahorita, hermanos, muy tristemente, que para muchos nunca llegó ese después y se fueron a la tumba sin Cristo Jesús. Amén. El posponer a Dios es un peligro. El posponer las cosas de Dios es un peligro, y muchos de nosotros, hermano, en estas instancias, en estas nuevas generaciones, hoy, hermano, le han dado, como quien dice, no le han dado la importancia que el mensaje de Dios, que el mensaje de salvación trae, y lo han, hermano, pospuesto para otro tiempo. Por eso es importante que haya en nosotros un deseo de buscar a Dios aún en estos tiempos, y que no seamos como este gobernador que tuvo, hermano, la verdad delante de él y la despreció. La despreció. Dijo, vete, porque ahorita cuando tenga tiempo te voy a llamar. Lastimosamente, la Biblia no habla una vez más de Félix. No sabemos si realmente él tuvo esa segunda oportunidad, pero pospuso a Dios, y es un peligro porque nadie sabe el día de mañana, amén. Nadie lo sabe. Vamos a ver algunos puntos muy importantes en este tema. Entonces, Félix, hermano, no rechazó el mensaje, sino más bien lo aplazó, porque, hermano, había un rey que también se llamaba el rey Agripa. También se acuerda que Pablo también le predicó al rey Agripa. La personalidad del apóstol Pablo era una personalidad, hermano, que era una personalidad que les predicaba a todos, reyes y no reyes, les predicaba a cualquiera, porque para eso él había sido llamado, para predicarle a todas las personas. Y de eso se trata el Evangelio, de compartir el Evangelio, de ser buenos discípulos, de ser, hermano, personas que traigamos personas al Señor también. Así como Pablo, él estaba en medio de un juicio, en medio del juicio del gobernante Félix, y ahí, hermano, él se estaba defendiendo de las cosas que le estaban incautando él injustamente, pero él, hermano, no desaprovechó la oportunidad, sino al contrario, le predicó la palabra también a este
gobernante. Miren lo que dice, cómo le empezó a decir. Dice, pero, y disertando, o sea, empezando Pablo a hablar acerca, miren, vean las cosas que empezó a mencionar Pablo, las tres. Quiero que usted ponga atención en estas tres cosas que son muy importantes. Miren, la primera dice que es justicia. Miren lo que le dice a Félix. Dice, y disertando Pablo acerca de la justicia, o sea, empezándole a hablar acerca de la justicia, porque estaba hablándole a Félix. Y después dice, del dominio propio, miren, en segundo lugar, lo que viene a traer, y después del juicio venidero. O sea, en parte, hermano, el apóstol Pablo no predicó un mensaje suavecito, fue un mensaje directo, ¿ven? Fue un mensaje fuerte. ¿Por qué? Porque esos mensajes fuertes muchas veces lo que hacen, hermano, es que a la gente la incomodan y la gente mejor dice, no, esto no es para mí, quiero un mensaje más suavecito, como de otros motivadores que hay por ahí. Entonces yo no me quedo con ese mensaje, yo más bien después escucharé ese mensaje. Miren, justicia, lo que Pablo estaba predicando era que la santidad, hermano, que Dios demanda, esa es la justicia. Y este hombre, ¿qué santidad iba a tener, hombre? El gobernante Félix vivía. De hecho, su esposa Drusila, él, hermano, se le había quitado al otro marido que tenía Drusila. O sea, quiere decir que fue un hombre también que hacía lo que él quería. ¿Por qué? Porque estaban en una posición. Y así hay mucha gente allá afuera, así hay muchos personajes, muchos hombres que hacen cosas, pero saben que un día Dios también los llamará a cuentas. También, mire, el dominio propio, habló Pablo acerca de eso, del dominio propio, quiere decir del control de la carne. Porque ellos estaban haciendo, lo que querían con la carne, vivían para sus deleites, vivían para sus pasiones, vivían, hermano, para agradarse a ellos mismos. Pero cuando Pablo viene y trae este mensaje, que no es un mensaje cómodo, era un mensaje directo, lo incomodó. Amén. Y así a veces la palabra, nosotros también, cuando la palabra es directa para nosotros, muchas veces le queremos echar la culpa al predicador, al pastor y decirle por qué es tan directo. Pero no se trata de eso, sino es que Dios, hermano, no quiere que sigas posponiendo la vida que Dios quiere que lleves, sino al contrario, que de una vez te pongas en la brecha y vivas para el Señor estos días que nos quedan. Juicio venidero también, mire lo que le dijo, la realidad de lo que va a ocurrir también en el futuro, a los creyentes y a los no creyentes, amén. Usted sabe que hay dos juicios, ya hemos hablado de eso, ya lo he dicho, ¿sí o no? El juicio para los no creyentes se llama el gran tribunal, el juicio del trono blanco, que ahí estarán los creyentes de todos los tiempos. Ahí estarán, escuche bien, los creyentes de todos los tiempos, escuche ahí y apúntele si usted quiere, el tribunal del gran trono blanco, estarán todas las personas que fueron incrédulas o que rechazaron el mensaje o que dijeron después, para después, y ese después se tornó en una eternidad. Amén. El segundo juicio que Dios va a tener, o el donde vamos a estar los creyentes, es el tribunal de Cristo. Pero ahí vamos a estar solamente los creyentes que hemos abrazado el Evangelio, que hemos abrazado la palabra de Dios y hemos, hermano, no hemos pospuesto el tiempo, sino que le hemos dado la importancia al Evangelio y que aunque nos ha confrontado, pero queremos decirle sí al Señor y no, hermano, dejar pasar el tiempo y que pase el tiempo. Por eso mucha gente, cuando la gente le dice a alguien, acepta a Cristo, y ellos dicen, después. Y la gente le dice uno, incluso a veces uno invita a la gente a la iglesia, vamos a la iglesia, fulano, y uno que, hoy no, después. Y cuando usted menos se entera, oye, ¿qué pasó con fulano y fulano? ¿Sabes quién se murió? ¿Cómo? Y ese después no cayó. Entonces ya no hay esperanza para el que muere. Cuando uno deja de latir el cuerpo, el corazón deja de latir, uno, hermano, pasa de un estado a otro, o sea, pasa de estar vivo, ahora pasa a estar muerto. Un muerto ya no sabe nada, ya no puede. Entonces, la importancia de no seguir, hermano, posponiendo, de decir después, porque eso puede ocasionar, hermano, un peligro a los no creyentes, a sus hermanos, a sus almas, porque sus almas se pueden perder. Por eso el mensaje que traía el apóstol Pablo era el mensaje más poderoso. ¿Cuántos dicen amén?
Era un mensaje que sí era confrontativo, pero imagínense, él tuvo la oportunidad de rendirse al Señor, pero prefirió, hermano, congraciarse con los judíos que estaban ahí y no quiso perder su posición. Una posición que él tenía, no quiso decir, no, ¿sabes qué? Sí me voy a convertir al Señor, pero ¿qué va a pasar conmigo, con mi posición? Todo eso, le digo, eran cosas temporales en las que ellos pensaban, querían seguir haciendo de la manera que ellos querían. Pero Pablo, cuando les habla de la justicia, hermano, del dominio propio y del juicio venidero, miren lo que le pasó a este hombre. Se espantó, le dio miedo. Usted ha oído personas cuando se le habla de Apocalipsis, no, ya no me hable de eso, me da miedo. De las trompetas que van a venir, que los ángeles van a derramar las copas. Eso va a ocurrir. Aunque aún no digan, pero de verdad, sí, de verdad, eso va a ocurrir. Entonces son cosas del juicio venidero. Y aún así, no, hermanos, no. Nosotros, como dicen por ahí también, hermanos, viendo la tempestad y no nos arrodillamos. Necesitamos salir adelante como creyentes. Ya estoy hablando a los creyentes, pero también Dios habla a los no creyentes, que también ellos van a tener que responder a Dios de por qué rechazaron el mensaje de salvación también. Van a también que dar cuentas las personas que escuchan esta predicación, que Dios, hermano, ha venido a morir por aquellos pecadores que Dios ha dado la oportunidad para que se arrepientan. Pero si ellos posponen y el día que se mueran, ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad, porque han aplazado, hermano, han dejado para después lo eterno y han permitido, hermano, abrazar lo temporal, porque lo temporal pronto se va a acabar, ¿sí o no? Lo temporal se acaba, hermano, las casas, los carros, hermano, la vanagloria de la vida, todo se acaba, pero lo eterno, hermano, permanece. El apóstol San Pablo, estando en medio de ahí, siendo, como le digo, juzgado injustamente, él estaba sembrando para lo eterno, él estaba viviendo una vida íntegra delante de Dios. En lo contrario a ese hombre perverso que estaba ahí, pero por eso se asustó. Pero Pablo le siguió predicando la palabra, porque para él era importante que su alma se salvara también. El alma de Félix, así como la de los gobernantes que hay hoy en día, o los que están, hermano, en una posición, saben bien que Dios, hermano, les está dando la oportunidad para que dejen de vivir como ellos quieran, de una manera injusta, de una manera donde tienen el control solamente para sus vidas, para su carne. Y ese es el peligro, más bien, hermano, de la reacción que pasa cuando nosotros, hermano, tenemos esa palabra confrontativa en nuestras vidas. Mire, Félix se espantó. Lo bueno fuera que se haya rendido, ¿verdad? ¿O no? Amén. O sea, se espantó. Ay, Pablo, me da miedo ya. Pero ¿por qué no se entregó a Cristo, pues? ¿Por qué no se rindió? Porque estaba viendo por sus otros, hermano, por otras cosas que a él importaban más que las cosas de Dios. Hay personas que sienten convicción, sí. Sienten temor, ¿cómo no? ¿Sí sabido de esas personas o no? Hay gente que tiene convicción y sabe que la palabra de Dios los está, hermano, convenciendo de que necesitan. Hay personas que sienten temor también cuando hablamos de Apocalipsis, hermano, de las plagas que han de venir a este mundo. Y también pueden tener lágrimas, sienten lágrimas, aunque sean de cocodrilo. Pero ¿sabe lo que pasa? Pero no cambian. No cambia. Hasta que se va a la tumba. Y ahí se queda. Amén. Mateo 15:8, solo para que lo note, dice: este pueblo de labios me honra, pero dice que su corazón está lejos de mí. El sentimiento sin obediencia, hermanos, no transforma el destino. Hay un engaño mortal del después. Por eso le digo, ese engaño mortal del después ha llevado a muchas almas al infierno, a la condenación. ¿Por qué? Porque han pospuesto, hermano, aplazado el decirle sí a Dios, y han, hermano, dado mucha vuelta, y muchas vidas, muchas se han perdido, hermano. ¿Por qué? Porque no le han dado la importancia al Señor. La Biblia también nos advierte en 2 de Corintios 6, capítulo 6, versículo 2, dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, hoy, no dice mañana o pasado, en 10 años,
hoy el día aceptable. Dice, he aquí, ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, no mañana, amén. Hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios, no mañana. Porque el corazón que posterga a Dios, que lo sigue postergando a Dios, se endurece con el tiempo. Hebreos 3:15 también mire lo que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Muchas veces cuando el corazón, hermano, posterga a Dios, al tiempo se endurece. Y la gente es más dura. Y la gente dice, sí, yo soy cristiana, pero no necesito una iglesia. Yo me voy a congregar aquí en la casa. Y se siguen, hermano, endureciendo más y más y más. ¿Por qué? Porque, hermano, no han dado ese tiempo de reconocer que Dios está en primer lugar. También Hebreos 9:27, muy conocida esta porción, y es muy fuerte, muy poderosa. Fue la que a lo mejor también le asustó a lo mejor a Félix. Dice Hebreos 9:27, si usted anótelo ahí, dice, está establecido. O sea, está establecido ya quiere decir que no se cambia. Amén. Establecido quiere decir que es done. Establecido quiere decir que no hay vuelta de hoja. O sea, está establecido. ¿Y quién lo estableció? Dios lo estableció. Pero miren lo que dice, está establecido ¿para quién? Para los hombres. O sea, incluye hombres y mujeres. Para los hombres, jóvenes, para todos. Está establecido. Porque yo he visto, hermano, últimamente, no sé por qué, me sale mucho, a veces cuando veo la página de Gila, o a veces cuando veo alguna cosa del internet, sale que jovencito se murió, tenía 25 años, 24, y digo, wow. La pregunta es, ¿serían cristianos o se entregarían al Señor? Esa es la pregunta, porque dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Por eso cuando Félix escuchaba acerca del juicio venidero, mejor le cambió el tema y le dijo, mira Pablo, mira, está bien, yo la verdad que ahorita, yo creo que se anda tartamudo, yo creo del miedo. Y le dijo, vete de aquí, vete. No le han dicho a uno también como cristiano, váyase de aquí, mejor no me hable de eso porque no quiero escuchar eso, me da miedo. La palabra de Dios así es confrontativa, pero ayuda para salvar el alma. Mire, y le dijo, vete, pero cuando tenga oportunidad, a lo mejor esa oportunidad no llegó. En la Biblia ya no habla más de Félix. Esa oportunidad a lo mejor pasó. No sabemos, la Biblia no lo registra de Félix. ¿Qué pasó? No sabemos si de verdad tuvo el tiempo, yo casi lo dudo, pero bueno, ojalá y se haya convertido, pero fue una persona que la oportunidad la tuvo en sus manos para salvar su alma del infierno, pero dijo, cuando tenga oportunidad te llamaré, o sea, después. Otro punto que debemos de considerar también, hermanos, muy importante, de que esta tragedia de Félix es una oportunidad perdida. O sea, perdió la oportunidad. Pablo, hermano, hablaba acerca de un verdadero arrepentimiento. Mire, el mensaje que le dio Pablo, Félix tuvo en sus manos, tuvo en su persona, en su corazón, hermano, el mensaje poderoso, ¿sí o no? Tuvo el mensaje, tuvo la convicción, tuvo, hermano, esa oportunidad, ese momento de decirle, ¿sabes qué, Pablo? Sí, me entrego a ti. ¿Sabes qué, Pablo? Sí, ¿sabes qué? Todo lo que estás diciendo, eso la verdad, es verdad. Mejor ya no quiero vivir siendo injusto, ya quiero vivir con una manera, no viviendo para mis deleites carnales. Y ¿sabes qué? También quiero dejar a un lado ese miedo, porque yo sé que lo que Dios dice lo va a cumplir. Entonces, pero perdió la decisión, Félix. En el capítulo 16, si usted me acompaña, de Hechos también, vamos a ver una historia ahí. Si es 16 o 15, ya le voy a decir. (16:14) Hechos 16:14, escuche bien. ¿Ya lo tenemos? Mire, entonces el verso 14 del capítulo 16 dice, una mujer, mire, aquí viene también lo opuesto, el mensaje es para hombres y mujeres.
como dice Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su juicio. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? Lo mismo que Pablo le predicó a Félix, lo mismo, porque Pablo no cambió el mensaje, amén. Pablo era el mismo mensaje, hermano, de donde predicaba él en Colosas, en Galacia, hermano, en Tesalónica, donde él predicaba, era el mismo mensaje de, hermano, de fe, de arrepentimiento, de que solamente Jesús salva y solamente Jesús es el camino a la vida eterna. Entonces, dice la palabra que adoraba a Dios, dice, y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mire la diferencia de Félix a esta mujer, que era una mujer vendedora de púrpura, comparado a un gobernador que estaba en una posición grande. Pero Dios, hermano, honró el tiempo que Lidia, hermano, no postergó, sino al contrario, ella tomó el tiempo y reconoció que Jesús era el único camino a la vida eterna. Entonces, por eso la importancia de no decirle a Dios después, porque es muy difícil que cosas que después quiera uno hacer de regreso, ya el tiempo haya pasado. Proverbios 27 lo leímos, no sabemos el día de mañana. Entonces es un peligro muy, hermano, latente. Y este Félix tuvo la oportunidad de sus manos y la perdió. ¿Cuánta gente no la ha perdido, hermano? Que yo he conocido, sí, yo he conocido gente que durante mi transcurso de cristiano por muchos años ya, yo he conocido gente que hemos evangelizado y le he preguntado a alguna hermana, oye hermana, ¿te acuerdas de aquel fulano? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que lo evangelizábamos? ¿Y qué pasó? Solamente tomando esa, no quería saber del evangelio. Y así está mucha gente hoy, perdida. Pero hoy, hermano, es importante no solamente escuchar la verdad, amén, sino responder a ella. Hay que responder a esa verdad, amén. Hay que responder a la verdad, así como cuando nuestros padres, hermano, de aquí de la tierra nos dicen, hijo, eso no es bueno para ti, hijo, eso no es importante para ti, pero el hijo no hace caso y dice, no papá, después voy a obedecerte. ¿Y qué pasa? Suceden los problemas. Te dije que no fueras ahí, pues, porque hermano, nos ponemos también la palabra de nuestros hermanos, seres amados, de nuestros padres, de nuestros hermanos, y no tomamos en cuenta. Y eso lleva a perder oportunidades espirituales también, perder muchas veces la salvación también, y enfrentar, hermano, consecuencias eternas. Entonces la oportunidad de Félix fue una oportunidad perdida, se perdió prácticamente esa oportunidad, no él, ¿verdad? Pero la oportunidad que él tuvo, la despreció. Hebreos 2:13 también dice la palabra del Señor. Mire lo que dice, apúntele. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Para concluir, Dios no nos está llamando a una reunión futura, hermanos, o a una reunión, que vaya a ser de aquí a 20 años. Nos está llamando hoy en el corazón, amén. Nos está llamando hoy en el corazón, y Dios nos está pidiendo que no pospongamos a Dios por otras cosas temporales, sino que, hermano, nos preparemos, porque un día, como lo dije, el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor vendrá pronto, pero ¿qué va a pasar con aquellos que le dicen después? Somos los reyes de las excusas, ¿sí o no? Hay una canción que en inglés dice, I am the king of excuses. Tengo una para cada situación. ¿Sí? ¿O no? Somos los reyes de las excusas. Después lo voy a hacer. Entonces el Evangelio nos declara y nos dice, preparémonos. Joel 2:12 dice, vuélvanse a mí de todo corazón. Vuélvanse a mí de todo corazón.
Y Dios quiere que nosotros como creyentes no repitamos esa frase que decía Félix, o que dijo Félix. Cuando tenga oportunidad, quiere decir después. Porque después de nosotros, hermano, nunca puede llegar. Amén. Y hoy Cristo nos habla y nos dice, Cristo Jesús nos habla. No es nadie más que el mero, el Dios Todopoderoso nos habla y nos dice, no posterguemos el arrepentimiento. No posterguemos la reconciliación con Dios. No, hermano, no la aplacemos. No sigamos a los que no se han convertido. Que se conviertan de una vez. Estamos en el mes quinto del año 2026 y Cristo viene pronto. Las señales se han dado y que no puedan seguir aplazando el arrepentimiento de sus almas. Sus almas valen mucho. La reconciliación también con Dios, los que viven en pecado, los que andan viviendo vidas dobles, un pie aquí en la iglesia y otro pie en el mundo, también hay que ponernos en la brecha con el Señor. Y otra cosa también muy importante, a los creyentes, a los que son miembros de una iglesia, no posterguemos el servicio al Señor. Es muy importante también servir al Señor. Amén. Para terminar, quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Entonces Félix se espantó. Félix se espantó. ¿Será que tú también estás espantado, hermano, amigo, por las cosas que van a ocurrir? Pero es verdad, todo eso es verdad lo que va a suceder. Apocalipsis 3:20. Entonces, esto nos recuerda a todos, hermano, a todos. Amén, diga conmigo, a todos. A todos, cristianos y no cristianos, los que viven sin Cristo, nos recuerda, Dios nos recuerda, hermano, la urgencia de responder al llamado de Dios. La urgencia es algo urgente que se ocupa hacer. Amén. ¿Cuántos saben que es urgente que se ocupa hacer eso? No es algo de que, después, no, es urgente, es hoy, ya. Apocalipsis 3:20. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, que es la puerta del corazón del hombre, de la persona, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta, dice el Señor. Por eso no postergamos el llamado que Dios quiere darnos, no al servicio, al arrepentimiento. No seamos, hermano, insensatos. Al contrario, Félix tuvo la oportunidad. Dios le tocó la puerta de su corazón a Félix, a este gobernante, pero él dijo, hoy no tengo tiempo. Y así mucha gente hoy no tiene tiempo para el Señor. Por eso Dios dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, quiere decir, yo aquí estoy. Como dice el verso 20, yo aquí estoy. Y si abres la puerta de tu corazón, te entraré en tu vida y te cambiaré, te transformaré. No serás el mismo hombre injusto, la misma mujer de antes. Vas a ser diferente. Vas a tener ahora respeto por mi palabra. Vas a ser un hombre y una mujer que ame las cosas eternas antes que las temporales. Pero no hay que repetir la frase de Félix. No es bueno decirla después, porque ese después nunca puede llegar. Amén. Cierre sus ojos, por favor, unos minutos y medite así en lo que Dios nos ha hablado. Que la palabra que haya caído en tu corazón, atesórala. No le digas después a las cosas eternas. No les digas después, también a los que nos han estado escuchando por la internet, no pierdan la oportunidad también. No le digas después a Dios. No pospongas las cosas eternas por las materiales, por las temporales. Félix tuvo en sus manos esa gran oportunidad, ese gran mensaje glorioso que Pablo le había traído a este hombre. Y lo pospuso. La pregunta es, ¿qué pasaría
con esa vida? ¿Y qué pasa con muchas vidas que siguen posponiendo el llamado que Dios quiere darles, la oportunidad que Dios quiere darles antes de que partan de esta tierra? Porque el mañana, dice el Proverbio 27, nadie lo sabe. No presumas del día de mañana. Mañana podemos partir de esta tierra. Mañana podemos irnos de esta tierra. ¿Y qué va a pasar con nuestra alma? ¿Qué va a pasar con mi alma, con tu alma, hermano? Amigo que estás ahí viendo el mensaje. ¿Qué va a pasar con tu alma si sigues diciendo después? Y después, hoy muchos jóvenes mueren porque quieren vivir. Porque el enemigo les ha mandado el engaño, les ha dicho, vive como si fuera tu último día, no tienes mañana, vive hoy. No sabes mañana, vívelo, vive tu vida como tú quieras. Pero ese es un engaño del enemigo. Hay que vivir, pero para Dios. Por eso que esta palabra traiga bendición a sus corazones, a sus vidas, y que pueda ponernos con un temor ante el Señor. Pero un temor santo, no un temor de miedo, sino un temor de acercarnos más a Él. Un temor de venir a sus pies cada día y decirle, como decía el profeta Samuel, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Porque estaban dispuestos a no delatar el llamado de Dios. Por eso, gracias, Padre, por esta palabra preciosa que nos has dado, nos has enseñado de que es un peligro posponer, Señor, de tu llamado. Que tú nos ayudes a cada día a avanzar, Señor, en los próximos 7 meses que restan de este año, Señor, y no quedarnos atrás, sino al contrario, decirte, ven, Señor, ven aquí. A pesar a veces de las situaciones que se dan, Señor, pero que podamos siempre decirte, Señor, aquí estoy. Así como el apóstol Pablo en esa situación que estaba con Félix, Señor, él estaba quizás en medio de esta situación difícil para su vida, pero nunca se rindió, Señor. Ayúdanos a no rendirnos. Ayúdanos a no decir, Señor, después. Llévanos con tu paz, tu bendición, Señor. Limpia el camino. Bendice esta semana nueva que comienza, Señor, esta semana de trabajo. Que podamos, Señor, siempre hacer tu voluntad. Que levantes, Señor, el ánimo, que levantes al cansado, al caído, al que está enfermo, Señor, que lo levantes, que le toques su corazón y que lo lleves, Señor, de victoria en victoria. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Amén.